La epopeya de Gilgamesh, anónimo. Índice. Introducción. En busca de la gloria. En busca de la inmortalidad. La epopeya de Gilgamesh. Introducción. La epopeya de Gilgamesh se considera la obra más antigua en la historia de la literatura universal, pues data de la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo, con lo que en la actualidad tendría más de 3500 años de antigüedad. Ya como pieza literaria, es decir, con una estructura narrativa extensa, compleja y consignada en forma documental, es decir, que desde sus orígenes podía ser leída y no transmitida por tradición oral. Esta codificación se llevó con la llamada escritura cuneiforme, avanzado sistema de expresión escrita que se desarrolló en Mesopotamia, particularmente en la cultura sumeria, en la que se estableció el uso del código entre fonético e ideográfico, en el que los signos se inscribían por medio de incisiones en forma de cuñas que se hacían originalmente en tablillas de arcilla húmeda, que después eran cosidas para su preservación. En este sistema se imprimió la historia del héroe rey Gilgamesh, un personaje entre mítico e histórico, quien al parecer gobernó la ciudad-estado de Uruk cerca del año 2500 a.C. La historia fue escrita mucho tiempo después de su mandato, con base en los relatos orales y documentos de la mitología sumeria. De las 12 tablillas que actualmente conforman el texto de la epopeya de Gilgamesh, 11 son las que cuentan la historia propiamente dicha, siendo la última un apéndice escrito tardíamente, probablemente al final del primer milenio antes de Cristo. La estructura de la obra puede interpretarse en el sentido clásico, presentación, nudo y desenlace, o en los términos del relato folclórico, el llamado a la aventura, los peligros y hazañas, y la resolución de la aventura. En este sentido se justifica el calificativo de epopeya, pues se podría considerar una obra de carácter épico, pero es el caso de que este relato de hazañas y aventuras, más allá del desenlace lógico, se desprende una segunda temática que da a la obra una profundidad filosófica inusitada, pues en esta segunda vertiente de la historia, el héroe tiene que enfrentarse a un enemigo interno y no a los que representa un reto en el exterior. Este enemigo personal psicológico es la conciencia de la propia muerte y la angustia que provoca esta certidumbre a la que todo ser humano, héroe o no, tiene que enfrentarse en algún momento de su vida, y que habrá de provocar una gran conmoción íntima y una especie de duelo anticipatorio que, en el caso de Gilgamesh, lo invita a emprender una serie de nuevas aventuras mucho más complejas e interesantes que las anteriores, pues ahora el héroe marcha en busca de la negación de una verdad atroz, guiado por la angustia existencial y ya no por el deseo de gloria. La primera parte de la historia de Gilgamesh se desarrolla en las primeras 6 tablillas y la segunda en las 6 restantes. Estas representan los capítulos de este libro. Para favorecer su lectura, daremos una breve sinopsis de cada tablilla. En busca de la gloria. Tablilla 1. La historia comienza con la presentación de Gilgamesh como gobernante de la ciudad de Uruk. Él no solo es un rey poderoso, sino un semidios. Se le describe como un ser excepcional y se exalta la magnificencia de la ciudad. Gilgamesh es un monarca respetado pero también temido. Muchas de sus acciones revelan su despotismo, ejerciendo incluso el jus primae noctis, o derecho de pernada, que consistía en pasar la primera noche con las jóvenes desposadas. Para compensar la condición tiránica de Gilgamesh, la diosa Aruru crea a Enkidu, un poderoso salvaje que aterroriza a los pastores y cazadores de la estepa. Uno de ellos se queja ante Gilgamesh, quien le envía una prostituta sagrada llamada Shamat.
Al tener relaciones con ella, Enkidu adquiere la conciencia humana y se civiliza. Tablilla 2. Gilgamesh tiene varios sueños cuyo sentido los interpreta su madre como el advenimiento de un amigo tan cercano que será prácticamente su doble o alma gemela. Por su parte, Enkidu y Shahmat salen de la estepa y viajan a Uruk con la intención de contraer matrimonio. Cuando Gilgamesh se presenta para ejercer su derecho de pernada, es enfrentado por Enkidu, a quien Gilgamesh reconoce como el amigo entrañable que el destino le había marcado. Tablilla 3. Con objeto de inmortalizar su nombre, Gilgamesh decide emprender una gran aventura que consiste en viajar a la región boscosa para perseguir y matar a Huwawa, un ser poderoso y maligno que es el guardián de los bosques. Enkidu se resiste a secundarlo en la arriesgada empresa, pero finalmente accede a acompañarlo. La madre no está de acuerdo y los ancianos de la ciudad tratan de infundirle prudencia, pero ya todo está decidido. Los héroes piden fabricar imponentes armas y marchan a la aventura entre la aclamación del pueblo. Tablillas 4. Los amigos marchan a la aventura. Estando en la montaña, Gilgamesh tiene varios sueños inquietantes, pero Enkidu los interpreta como buenos augurios. Al llegar a la entrada del bosque donde habita Huwawa, Gilgamesh invoca a Shamash, dios del sol y de la justicia, y le pide su protección. Este se la concede. Tablilla 5. Gilgamesh y Enkidu encuentran al guardián del bosque y comienza la lucha. Shamash envía sus poderosos vientos para ayudar a sus protegidos. Quienes logran vencer a Huwawa, este suplica por su vida y Gilgamesh parece compadecerse, pero a instancias de Enkidu termina matándolo. Para celebrar su victoria y como ofrenda para los dioses, los amigos cortan un árbol y con él Enkidu elabora una puerta para el templo de Nippur que es echado al río Éufrates para que las aguas lo lleven a su destino. Tablilla 6. Una vez repuesto de los estrópicos de la batalla, bañado y acicalado, Gilgamesh despierta el amor de la diosa Ishtar, quien le pide que sea su amante, pero él la rechaza, recordándole el daño que ha hecho a sus anteriores amantes. Furiosa por este desprecio, Ishtar le pide a su padre, el dios Anu, que le proporcione el toro del cielo, que traería la desgracia sobre Uruk, y así ella vengaría su afrenta. Amenazado el propio Anu por la hija, le concede lo pedido. El toro comienza a causar daños en la ciudad y en los campos, pero Gilgamesh y Enkidu, ahora sin la ayuda divina, lo combaten y vencen. Enkidu corta un muslo del toro y lo arroja sobre Ishtar para manifestarle su desprecio y sellará el poder humano sobre el divino. En busca de la inmortalidad. Tablilla 7. Enkidu cae enfermo y tiene un sueño en el que ve a los dioses reunidos en asamblea y entiende que quieren castigarlo por la muerte de Huwawa y la destrucción del toro del cielo. En medio de su delirio, Enkidu maldice la puerta que construyó para el templo, se arrepiente de haberse convertido en humano y culpa a Shamhat de su desgracia. Finalmente se arrepiente de sus maldiciones y lo convierte en bendiciones. Sin embargo, su enfermedad se agrava y él tiene atisbos de inframundo. Tablilla 8. Enkidu muere. Gilgamesh, desolado, decreta un duelo en todo el país y manda hacer una estatua en honor de su amigo, así como ofrendas a los dioses para que acompañen a Enkidu en su viaje al inframundo. Tablilla 9. En el duelo por su amigo, Gilgamesh ve el reflejo de su propia muerte, y la angustia lo lleva a emprender un nuevo viaje, ahora en busca de Utnapishtim, quien junto con su familia había sobrevivido al diluvio que había traído la muerte a todo ser vivo sobre la tierra. Gilgamesh quiere saber por qué los dioses descendieron y concedieron la inmortalidad a Utnapishtim y a los suyos.
y tiene la esperanza de obtenerla también. Llega a un paso entre las montañas donde el sol sale y se pone. Este paso está custodiado por una pareja de escorpiones que le conceden seguir adelante. El héroe entra en un bosque de piedra donde los árboles echan joyas en vez de frutos. Tablilla 10. Gilgamesh encuentra a la tabernara Siduri y le comenta el propósito de su viaje. Ella intenta disuadirlo, pero al no lograrlo, le aconseja recurrir al barquero Urshanabi, quien lo ayuda a cruzar las aguas de la muerte. Finalmente llega a la isla donde habita Utnapishtim, quien le dice que el querer vencer a la muerte es un desatino, y lo invita a aceptar la vida y la muerte como un mandato de los dioses. Tablilla 11. Gilgamesh observa que Utnapishtim no es diferente, no es un ser especial. Él le cuenta la historia de la gran inundación, el diluvio, y le ofrece a Gilgamesh la oportunidad de lograr la inmortalidad, con la condición de que permanezca despierto 6 días y 7 noches. Pero Gilgamesh no logra superar esta prueba, por lo que Utnapishtim lo manda de regreso a Uruk. Pero la esposa se compadece de Gilgamesh y le pide a Utnapishtim que le compense su largo viaje y sus penurias. Utnapishtim le revela la existencia de cierta planta que permite recuperar la juventud. Gilgamesh consigue la planta, pero una serpiente se la arrebata. Abatido, el héroe regresa a su ciudad. Tablilla 12. Aparentemente esta tablilla es un agregado fuera de contexto, sin embargo, hay elementos simbólicos que le dan un sentido de remate a la historia, pues Gilgamesh pierde ciertos elementos que representan su poder mundano, mismos que han caído al inframundo. Enkidu, que se encuentra ahí, le ofrece recuperar esos bártulos. Gilgamesh le indica lo que debe y no debe hacer en el infierno para lograr salir de ahí, pero él hace precisamente lo contrario y no logra salir. Gilgamesh pide a los dioses que le devuelvan a su amigo y algunos de ellos deciden ayudarlo. Enkidu sale y relata a Gilgamesh lo que ha visto en el inframundo.